La salud no es un misterio reservado para unos cuantos ni un regalo caprichoso del destino. Es una ciencia, un proceso, un estado que puede cultivarse de forma consciente. En estas páginas descubrirás una visión poderosa y transformadora, la idea de que el bienestar físico no depende únicamente de la genética, los medicamentos o la suerte, sino de una forma de pensar y vivir que está al alcance de cualquiera que decida aplicarla. A lo largo de este audiolibro, exploraremos cómo la mente influye en el cuerpo de maneras profundas, y cómo una actitud mental correcta, combinada con hábitos sencillos pero esenciales, puede abrir la puerta a una salud más plena, estable y duradera. Entenderás por qué personas con pocos recursos han logrado recuperarse de enfermedades aparentemente incurables, y cómo muchas veces la clave no está en los tratamientos externos, sino en una fuerza interior que todos poseemos. Si alguna vez has sentido que tu energía no te alcanza, que tu cuerpo no responde como debería o que el bienestar total es para otros pero no para ti, este viaje cambiará esa percepción. Aquí no encontrarás promesas mágicas ni recetas superficiales, sino principios que pueden transformar tu relación con la salud para siempre, principios que, una vez comprendidos, no podrás dejar de ver en tu vida diaria. Prepárate para descubrir una forma diferente de entender tu cuerpo, tu mente y tu capacidad de vivir plenamente. Si te quedas hasta el final, tendrás no solo una nueva perspectiva, sino también herramientas prácticas para comenzar a construir un estado de bienestar real, profundo y duradero. Libro abierto capítulo 1. La salud comienza en la mente antes de manifestarse en el cuerpo. Antes de que exista cualquier cambio físico, mejoría, recuperación o fortalecimiento, debe existir una idea clara de bienestar sostenida en la conciencia. Todo organismo vivo tiende naturalmente hacia la vida, hacia la expansión, hacia la plenitud de sus funciones. Lo que lo interrumpe no es la falta de capacidad, sino la interferencia en ese impulso natural. El primer paso para estar bien consiste en comprender que la salud no es un accidente ni una lotería biológica. No estamos destinados a sufrir enfermedades por una fuerza externa incontrolable. Existe un principio universal que sostiene que cada célula del cuerpo está diseñada para funcionar perfectamente, y que el organismo, cuando no se le estorba, busca repararse y equilibrarse de manera espontánea. Sin embargo, la mente humana puede bloquear o fortalecer ese proceso dependiendo de las ideas que mantiene activas. Cuando una persona vive convencida de que su cuerpo es débil, de que la enfermedad es inevitable o de que está a merced del tiempo y la herencia, esas creencias operan como órdenes silenciosas que impiden el flujo natural de la vida. En cambio, cuando se acepta la idea de que el cuerpo tiene una inteligencia intrínseca capaz de regenerarse y mantenerse fuerte, se despierta una fuerza curativa que ninguna medicina puede sustituir por completo. La ciencia de estar bien parte de la premisa de que el ser humano tiene la facultad de pensar de manera creativa, y que esa forma de pensamiento es una energía real que actúa sobre las células. Esto no significa negar la existencia de virus, lesiones o desgaste físico. Significa comprender que la mente puede crear condiciones favorables o desfavorables para que el cuerpo cumpla su trabajo. El pensamiento es una sustancia activa, una señal constante que moldea la respuesta biológica. Por eso, la salud no se mantiene solo con alimentos, ejercicios o tratamientos, sino con una actitud interna que sostiene el funcionamiento correcto del organismo. Una persona que actúa correctamente pero piensa con temor, con angustia o con resentimiento, vive saboteando sus propios esfuerzos. En cambio, un estado mental ordenado, calmado y optimista puede potenciar incluso un estilo de vida sencillo. Para entrar en armonía con la fuerza de la vida, es necesario abandonar la idea de que la enfermedad es algo inevitable o una maldición. La naturaleza no produce cuerpos defectuosos como norma, produce sistemas inteligentes que responden a las condiciones que encuentran. Si las condiciones mejoran, externas e internas, la salud mejora. Si empeoran, la salud se deteriora. Esto nos da una enorme responsabilidad, pero también una enorme libertad. Toda persona que quiera vivir bien debe entender que la vida tiende siempre a expresarse plenamente. La salud, en ese sentido, no es solo la ausencia de dolor o síntomas, sino la manifestación libre de la energía vital, claridad mental, buena digestión, respiración amplia, descanso profundo, movimiento sin esfuerzo, alegría sin causa. No es un estado excepcional, sino la condición natural cuando dejamos de obstaculizarla. La enfermedad aparece cuando se rompe la unidad entre el cuerpo, la mente y la fuerza vital que lo sostiene. Esa ruptura puede originarse por pensamientos de miedo, de agotamiento, de desesperanza, o por hábitos físicos que desgastan en lugar de nutrir. Pero así como puede romperse, puede repararse. El cuerpo no necesita órdenes complejas, necesita condiciones correctas. La mente puede proporcionarlas primero en forma de pensamiento, luego en forma de acción consciente. Por eso,
El primer fundamento de la ciencia de estar bien es aceptar que puedes estar bien. No como deseo vago, sino como convicción legítima. No importa si hoy hay dolor, cansancio o diagnóstico médico, la vida que te dio forma sigue dentro de ti y sigue buscando expresarse con fuerza. Creerlo no es fantasía, es alinearse con la ley natural. El pensamiento correcto no inventa salud, despierta la salud que ya te pertenece. A partir de este principio, todos los demás elementos, la alimentación, el descanso, la respiración, el ambiente, el movimiento, dejan de ser imposiciones externas y se vuelven aliados naturales. Lo físico y lo mental empiezan a trabajar en la misma dirección. Cuando esto ocurre, incluso un pequeño cambio puede producir resultados sorprendentes. Así comienza el camino hacia el bienestar, no con un medicamento, ni con una rutina extrema, ni con una renuncia dolorosa, sino con una decisión interna: estoy hecho para estar bien, y permitiré que mi cuerpo lo demuestre. Libro abierto capítulo 2. Para vivir en un estado de salud plena no basta con conocer el principio, es necesario asumirlo como una verdad activa, una realidad mental que se sostiene día tras día. La mente humana no es un espectador pasivo del cuerpo, sino el director silencioso de todas sus funciones. Cada pensamiento persistente se convierte en una señal que estimula, ordena, frena o desequilibra los procesos internos. Por eso, el segundo paso hacia el bienestar consiste en aprender a pensar de manera constructiva y deliberada. Pensar correctamente no significa forzarse a tener pensamientos positivos superficiales mientras en lo profundo permanece el miedo. Significa establecer un acuerdo interno con la vida, confiar en que la salud es el estado natural, que el cuerpo está diseñado para funcionar bien, y que cualquier desviación puede corregirse si se le proporciona el ambiente adecuado. Esta confianza no es una ilusión optimista ni una negación de la realidad, es un reconocimiento de la inteligencia que opera en cada célula. Cuando se cultiva un pensamiento ordenado, la mente deja de actuar como enemiga del cuerpo. Muchos seres humanos viven en un estado permanente de contradicción. Quieren salud, pero temen enfermar, desean energía, pero se convencen de estar agotados, buscan bienestar, pero sostienen la idea de que la vida es lucha y desgaste. El cuerpo recibe esas señales contradictorias y responde con tensión, inflamación, fatiga o colapso. No puede funcionar libremente cuando la mente lo somete a una vibración constante de peligro. La actitud mental correcta es, ante todo, una actitud de paz. La tensión crónica es una de las formas más comunes de interferir con la fuerza vital. No importa si la causa es económica, emocional, ambiental o relacional, todo pensamiento que produce ansiedad o desesperanza interrumpe el ritmo natural del cuerpo. Cuando el organismo vive como si el mundo fuera una amenaza constante, desvía energía de la digestión, la reparación celular, el equilibrio hormonal y la regeneración. Sin descanso interno no hay salud plena. Por otro lado, la confianza profunda crea un clima interno protector. Quien piensa con firmeza "mi cuerpo sabe lo que hace", le envía a su sistema nervioso la autorización para funcionar sin interferencias. Esa confianza no es ciega, se basa en la observación de la naturaleza. Ningún árbol necesita ser recordado para crecer, ninguna herida necesita órdenes verbales para cicatrizar. El impulso hacia la vida actúa siempre que no lo bloqueemos con miedo, duda o resentimiento. Uno de los errores más comunes es creer que la salud depende exclusivamente de lo externo: pastillas, doctores, dietas, suplementos. Todos esos recursos tienen su lugar, pero ninguno puede sustituir el principio universal que sostiene la vida desde adentro. Una persona puede alimentarse de forma correcta y aún así enfermar, si vive en un estado mental de desesperanza. Otra puede recuperarse contra todo pronóstico porque su mente rechaza la idea del declive y se aferra con fuerza a la plenitud de la vida. Esto no significa ignorar los cuidados físicos, sino integrarlos en un marco mental adecuado. El pensamiento correcto no niega la existencia de métodos terapéuticos, los potencia. Una persona que toma un medicamento con miedo activa la química del estrés, otra que lo toma con confianza favorece la respuesta curativa. La diferencia no está en el objeto, sino en la mente que lo interpreta. El pensamiento creativo también implica dirigir la atención hacia lo que se desea, no hacia lo que se teme. Muchas personas piensan más en la enfermedad que en la salud, hablan más de síntomas que de bienestar, observan su cuerpo buscando problemas en lugar de reconocer lo que funciona. En ese estado, la mente se convierte en un espejo obsesionado con el daño. Pero cuando el foco cambia, cuando se comienza a observar la fuerza, la capacidad, la vitalidad, todo el sistema responde con una energía distinta. Lo que se piensa sobre el cuerpo lo obedece. Si alguien repite internamente "estoy agotado, estoy débil, algo anda mal",
introduce una instrucción que altera la química del organismo. El cuerpo comienza a actuar como si esas frases fueran reales, porque para él lo son. El pensamiento es un estímulo fisiológico. Por eso, el primer acto consciente de la ciencia de estar bien es vigilar qué imágenes y palabras sostenemos en nuestra mente. Pensar bien es una disciplina suave pero constante. No se trata de luchar contra los pensamientos negativos, sino de dejarlos ir y sustituirlos por ideas que favorezcan la vida. El bienestar no surge de una batalla interna, sino de una alineación, mente clara, deseo firme, confianza profunda. Cuando esa alineación se establece, el cuerpo comienza a responder con mejoras visibles, mejor respiración, sueño más restaurador, digestión más ligera, mayor energía, recuperación más rápida. La salud no surge de un acto aislado, sino de una forma de vivir y pensar. El cuerpo obedece al pensamiento tanto como a los nutrientes, y mientras la mente no se convierta en un espacio de orden y certeza, el bienestar será siempre frágil, temporal o dependiente de factores externos. Este es el segundo fundamento del camino. La salud comienza a ser posible cuando dejamos de pensar en la enfermedad como destino y comenzamos a pensar en la plenitud como derecho natural. Libro abierto capítulo 3. El cuerpo es el instrumento por medio del cual la vida se expresa, y como todo instrumento, responde mejor cuando se le trata con orden, respeto y propósito. Para vivir en un estado de salud constante, no basta con pensar correctamente, es necesario actuar de forma coherente con ese pensamiento. La mente establece la dirección, pero las acciones físicas le dan forma. Por eso, la tercera clave del bienestar consiste en relacionarse con el cuerpo como un aliado, no como un objeto del que solo nos acordamos cuando falla. La mayoría de las personas tratan al cuerpo como si fuera una máquina externa a su identidad. Lo fuerzan, lo descuidan, lo presionan, lo critican. Quieren que funcione, pero no lo escuchan. Quieren que responda, pero lo intoxican con hábitos desordenados. Así como un agricultor no puede insultar a la tierra y esperar una buena cosecha, nadie puede agredir su cuerpo, con palabras, pensamientos o conductas, y esperar que responda con energía y salud. El cuerpo tiene leyes simples, necesita alimento, movimiento, reposo y aire. No como castigos ni rutinas rígidas, sino como expresiones del mismo impulso de crecimiento que sostiene la vida en todas partes. Cuando se comprende esto, el bienestar deja de ser un misterio y se convierte en un proceso natural. No se trata de imponer dietas extremas, de vivir en un gimnasio o de renunciar al placer, sino de reconocer que el cuerpo está diseñado para el equilibrio, no para el exceso ni la carencia. Una persona que come sin conciencia puede estar llenando su estómago, pero no nutriendo su organismo. Una persona que se ejercita solo para castigar su cuerpo puede estar moviéndose, pero no fortaleciendo su vitalidad. La salud no depende solo de la acción, sino de la intención que guía la acción. El acto de alimentarse puede ser una forma de respeto o una forma de ansiedad. El acto de descansar puede ser restauración o puede ser huida. El acto de moverse puede ser celebración o puede ser tortura. La ciencia de estar bien enseña que el cuerpo tiende naturalmente al funcionamiento perfecto cuando no es perturbado. Eso significa que el objetivo principal no es arreglar el cuerpo, sino dejar de dañarlo. La mayoría de las enfermedades surgen no por falta de tratamientos, sino por exceso de hábitos que contradicen la vida. Dormir menos de lo necesario, comer más de lo requerido, respirar menos de lo debido, moverse menos de lo que la naturaleza planificó, esas son las condiciones que rompen la armonía. El descanso, por ejemplo, no es un lujo ni una pérdida de tiempo, es el momento en que el cuerpo restaura sus tejidos, equilibra su química interna y organiza la información nerviosa del día. Sin descanso profundo, no hay verdadera salud posible, aunque se tomen vitaminas o se haga ejercicio. Del mismo modo, la respiración no es solo una función automática, es la vía por la cual la energía vital ingresa al organismo. Respirar de forma superficial mantiene al cuerpo en modo de emergencia, respirar profundamente activa la recuperación y el equilibrio. El movimiento tampoco es una obligación externa, sino un mecanismo interno de salud. El cuerpo fue diseñado para moverse, caminar, estirarse, cargar, agacharse, girar. No necesita torturas atléticas, sino actividad natural. Gran parte del sufrimiento físico moderno proviene del sedentarismo, de pasar horas y días en posturas que impiden la circulación, la oxigenación y la eliminación de toxinas. No es la edad la que deteriora al cuerpo, sino la inactividad. Al comprender estos principios, la relación con el cuerpo cambia por completo. Ya no se le ve como una estructura frágil que debe ser protegida con miedo, sino como un organismo sabio que solo necesita orden y cooperación. Cada gesto de cuidado se convierte en un acto de apoyo a la fuerza vital, no en una obligación moral.
Quien ama su cuerpo no lo idolatra, lo escucha. No lo llena de sustancias para modificarlo, sino de atención para comprenderlo. No espera que sea perfecto, sino que funcione según su diseño natural. La salud, en este sentido, no es un destino lejano, sino una consecuencia directa de una relación correcta con la vida física. El pensamiento correcto crea el clima interno para la salud, pero las acciones correctas lo hacen real y visible. Una persona que piensa en la salud pero actúa contra ella vive en contradicción. Otra que actúa bien pero piensa mal avanza con freno interno. La transformación surge cuando ambos planos se alinean. Por eso, el camino hacia el bienestar exige una decisión profunda, dejar de tratar el cuerpo como si fuera un esclavo, un enemigo o un obstáculo, y comenzar a tratarlo como lo que realmente es, la herramienta sagrada mediante la cual experimentamos la vida. Libro abierto capítulo 4. La alimentación ocupa un lugar central en la ciencia de estar bien, no porque el cuerpo dependa exclusivamente de los alimentos para vivir, sino porque la calidad de lo que ingerimos determina la calidad de la sangre, y la sangre es el medio a través del cual cada célula recibe sustento. Sin embargo, la verdadera nutrición no depende solo de lo que se come, sino también de cómo se come, cuándo se come y en qué estado mental se encuentra la persona al hacerlo. La comida no es solo una sustancia física, es un intercambio de energía entre la vida externa y la vida interna. Muchos creen que basta conseguir una lista de alimentos saludables para asegurar la salud, pero eso es apenas una parte del proceso. El cuerpo no asimila todo lo que entra en la boca, asimila lo que puede digerir, procesar y transformar en vida útil. Y la capacidad de digerir no depende únicamente del sistema digestivo, sino del estado de la mente y del equilibrio general del organismo. Comer de manera apresurada, en medio de la preocupación o la tensión, puede convertir el mejor alimento en un peso interno. El acto de alimentarse debe ser consciente, tranquilo y suficiente. La naturaleza no nos pide que llenemos el estómago, sino que nutramos el cuerpo. La glotonería, incluso con alimentos sanos, es tan nociva como el ayuno excesivo. El cuerpo necesita una cantidad adecuada, no un desbordamiento de sustancias que luego debe eliminar con esfuerzo. Comer más de lo necesario no aporta más salud, solo exige más trabajo interno, más energía digestiva, más carga para el hígado, los riñones y la sangre. Algo similar ocurre con las dietas que excluyen alimentos por moda o miedo, no por necesidad real. La naturaleza produce variedad porque el cuerpo necesita variedad. Cuando la mente se obsesiona con la prohibición, el cuerpo entra en un estado de alerta que interrumpe el ritmo natural de asimilación. No existe alimento perfecto, sino combinación adecuada. No existe alimento milagroso, sino organismo en equilibrio. El secreto no está en contar calorías ni en memorizar reglas, está en sentir el cuerpo, prestar atención y darle lo que necesita sin exageración. Quien come con armonía, come menos y se nutre más. Quien come con ansiedad, come más y se nutre menos. La verdadera nutrición ocurre cuando el acto de alimentarse se convierte en un ritual de respeto, no en una descarga emocional. También es necesario comprender que el cuerpo no obtiene energía únicamente de la comida. El aire, el movimiento, el descanso, el pensamiento y la emoción también alimentan o agotan al organismo. Una persona puede tener la mejor dieta y aún así vivir enferma si carece de oxigenación, si duerme poco, si vive en estrés o si alimenta su mente de pensamientos destructivos. La alimentación física es solo una parte de la alimentación total. El organismo es un sistema completo, no un estómago independiente. Por eso, uno de los mayores errores es usar la comida como sustituto de la energía emocional. Muchos comen no porque el cuerpo lo necesite, sino porque la mente busca alivio. El hambre real es una señal corporal concreta, el hambre emocional es un sustituto del descanso, la calma o el afecto. Comer bajo ese impulso crea confusión metabólica. El cuerpo recibe alimento cuando lo que necesita es respiración, sueño, compañía o silencio. Así comienzan muchos trastornos que luego se interpretan como problemas físicos. El equilibrio alimenticio consiste en 3 principios. Comer lo que nutre, no solo lo que llena. Comer con conciencia, no con prisa ni distracción. Comer para la vida, no para tapar vacíos internos. Cuando estos principios se adoptan, el cuerpo empieza a procesar mejor incluso alimentos simples. La sangre se purifica, la mente se aclara, la energía se estabiliza. La salud deja de ser una lucha contra la enfermedad y se convierte en una expresión natural del orden interior. No existe dieta universal, porque no existen cuerpos idénticos. Lo que sí existe es una ley constante. El cuerpo prospera cuando se le da lo que necesita en condiciones de paz.
Todo lo que se come sin paz, aunque sea nutritivo, pierde parte de su virtud. Todo lo que se digiere con armonía, aunque sea sencillo, se transforma en vida. Por eso, la alimentación en la ciencia de estar bien no se convierte en un dogma, sino en una relación inteligente con el propio organismo. Escuchar al cuerpo es más sabio que obedecer cualquier teoría. El cuerpo habla a través del placer natural por ciertos alimentos, del rechazo espontáneo a otros, de la sensación de ligereza o pesadez después de comer. Cuando uno aprende a interpretar esas señales, la salud deja de ser una imposición externa y se convierte en un proceso espontáneo y continuo. Libro abierto capítulo 5. La respiración es una de las funciones más importantes para mantener la salud, pero también una de las más ignoradas. Se da por hecho porque ocurre de manera automática, y sin embargo, la calidad de la vida entera depende de la manera en que respiramos. El aire no es simplemente una mezcla de gases, es el medio por el cual la fuerza vital entra en el organismo y activa todos los procesos que sostienen la existencia física. Quien respira de forma deficiente, vive de forma deficiente. Quien respira con plenitud, vive con plenitud. Cuando un ser humano respira poco, respira rápido o respira de forma superficial, reduce la oxigenación de la sangre, altera el ritmo del corazón, mantiene los nervios en tensión constante y debilita los mecanismos naturales de limpieza interna. El cuerpo, al no recibir suficiente aire, empieza a funcionar en modo de emergencia, priorizando la supervivencia antes que la regeneración. Este es uno de los motivos por los que muchas personas se sienten cansadas incluso sin esfuerzo físico. Su energía vital no fluye porque su respiración está bloqueada. El cuerpo fue diseñado para respirar profundamente, expandiendo los pulmones, relajando el diafragma y permitiendo que el oxígeno recorra cada célula. Pero la vida moderna, con sus prisas, sus posturas sedentarias y sus tensiones mentales, ha reducido la respiración a un hábito mecánico y empobrecido. La mayoría de las personas respira como si estuviera a punto de huir, incluso cuando está sentada. Esa respiración corta envía señales constantes al sistema nervioso de que algo está mal, creando un ciclo de estrés que nunca se completa ni se libera. Respirar correctamente no es una técnica reservada para yogis o místicos, es una necesidad biológica. No se trata de hacer ejercicios forzados, sino de recuperar el ritmo natural del organismo. Basta con detenerse, expandir los pulmones, permitir que el aire entre sin esfuerzo y salga sin tensión. Cuando la respiración se hace profunda y libre, el cuerpo cambia su química interna, la sangre se purifica, los órganos se relajan, el pensamiento se ordena, el ánimo se eleva. El aire actúa como alimento y como medicina. Cada inhalación aporta energía, cada exhalación libera toxinas. Cuando respiramos de manera incompleta, no solo recibimos menos vida, también retenemos desechos físicos y emocionales. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Ninguna otra función influye de forma tan directa en ambos planos. Por eso, quienes controlan su respiración tienen más claridad emocional, menos miedo, más resistencia y una capacidad mayor de recuperación. Es importante comprender que no respiramos solo con los pulmones, sino con todo el cuerpo. La postura influye, la tensión influye, el estado emocional influye. Un cuerpo contraído no puede respirar bien. Una mente angustiada no permite respiración profunda. Cuando la respiración es libre, el cuerpo se expande. Cuando la respiración es limitada, el cuerpo se encoge. La salud no puede florecer en un cuerpo encogido. Por esta razón, la ciencia de estar bien reconoce la respiración como una fuente de salud que no depende del dinero, de los medicamentos ni de circunstancias externas. Se puede respirar bien en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en recuperación, en juventud o en vejez. La respiración está disponible siempre, pero solo genera beneficios cuando se usa con conciencia. Quien respira con calma domina su energía. Quien respira con miedo pierde su fuerza. La respiración tiene el poder de detener una emoción negativa antes de que invada el cuerpo. Al respirar profundo, la mente se aquieta sin esfuerzo. El cuerpo interpreta la respiración amplia como una señal de seguridad, y al sentirse seguro, activa todos los procesos de reparación que el miedo interrumpe. Este es uno de los puntos más importantes de toda la ciencia del bienestar. El cuerpo solo puede curarse cuando no está en alerta. Y una de las formas más directas de salir del estado de alerta es respirar bien. No hace falta esperar a enfermar para entenderlo, basta con observar el propio cuerpo después de varias respiraciones lentas y completas. La tensión se disuelve, la mente se aclara, el latido se suaviza, la energía regresa. El aire es la sustancia más accesible y más descuidada. Quien aprende a respirar correctamente comienza a vivir de otra manera,
más despacio por dentro, más despierto por fuera, más dueño de su propio equilibrio. Libro abierto, capítulo 6. Así como la respiración es el puente entre la mente y el cuerpo, el descanso es el puente entre el desgaste y la regeneración. Dormir no es simplemente una pausa en la actividad, sino una función reparadora profundamente inteligente. Durante el sueño, el organismo realiza procesos que no pueden llevarse a cabo mientras estamos despiertos: reconstrucción de tejidos, equilibrio hormonal, limpieza neurológica, fortalecimiento inmunológico y regulación emocional. Ninguna persona puede alcanzar la salud plena si su descanso es deficiente, irregular o interrumpido. Sin embargo, muchos seres humanos duermen sin realmente descansar. Se acuestan con el cuerpo exhausto, pero la mente sigue activa, inquieta, repasando acontecimientos, preocupaciones o estímulos digitales. El sueño que llega en esas condiciones es fragmentado, ligero, incapaz de restaurar la vitalidad. El cuerpo se levanta, pero no se renueva. Así se acumula una fatiga invisible que con el tiempo se convierte en enfermedades crónicas, dolores, ansiedad o falta de energía persistente. Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas, sino de la calidad interna del reposo. Quien duerme 8 horas pero lo hace en tensión no descansa. Quien duerme 6 horas en paz puede amanecer con plena energía. La clave está en lo que ocurre antes de cerrar los ojos. El estado mental en el que se ingresa al sueño determina la calidad del sueño. El cuerpo necesita silencio interno para soltar. Mientras la mente se aferra a pendientes, conversaciones o temores, el sistema nervioso permanece en vigilancia. Por eso, uno de los principios fundamentales para estar bien es aprender a preparar la mente para el descanso, así como se prepara el cuerpo para dormir. No basta con acostarse, hay que entregarse. Apagar el mundo externo, liberar tensiones, dejar de pensar en resultados, permitir que la vida interna tome el control. Dormir no es un acto pasivo, es una entrega consciente. Quien sabe entregarse al sueño sabe entregarse a la vida, porque confía en que el cuerpo sabe lo que hace. La falta de descanso no solo deteriora la salud física, deteriora la claridad mental y la estabilidad emocional. Desde la irritabilidad inexplicable hasta la depresión silenciosa, desde la impaciencia hasta el pensamiento negativo recurrente, gran parte de los desajustes psicológicos modernos tienen su raíz en la falta de un descanso profundo, continuo y natural. No hay serenidad posible en un organismo agotado. También es importante reconocer que el descanso no se limita a la noche. El cuerpo necesita pausas, respiros, momentos sin estímulos intensos durante el día. Vivimos en una época en la que se glorifica la productividad constante, y sin embargo, un organismo sometido a actividad perpetua termina desgastado, disperso y desconectado de su equilibrio natural. El descanso no es pereza, ni desperdicio de tiempo, es inversión biológica. Quien descansa bien trabaja mejor, piensa mejor y vive mejor. Muchos creen que su cansancio se debe únicamente a una agenda llena o a factores externos, pero en realidad la mayor causa del agotamiento es la desconexión interna. Se vive hacia afuera y no hacia adentro. El cuerpo no enferma solo por exceso de trabajo, sino por falta de renovación. Así como un músculo necesita relajarse después de contraerse, la mente necesita espacios de quietud después de pensar, decidir, resolver o resistir emociones. El sueño profundiza la salud porque durante ese estado el yo consciente desaparece, y lo que queda es la inteligencia biológica actuando sin interferencia. Durante la vigilia queremos controlar, comparar, dudar. Durante el sueño, la vida simplemente actúa. Recuperar la capacidad de descansar profundamente es recuperar la confianza en esa inteligencia natural. No existe ninguna medicina tan poderosa, tan accesible y tan gratuita como el descanso verdadero. No hay suplemento que sustituya el sueño, ni dieta que lo compense, ni ejercicio que lo reemplace. La regeneración ocurre cuando el cuerpo deja de gastar y comienza a reconstruir. La salud total depende de ese equilibrio entre gasto y recuperación, acción y reposo, movimiento y silencio. Por eso, uno de los actos más conscientes para estar bien consiste en proteger el sueño como se protege la vida. Asegurar un ambiente adecuado, desconectar la mente del ritmo externo, respirar profundamente antes de acostarse, soltar el día en lugar de cargarlo hasta el amanecer. El descanso no es una recompensa, es una necesidad sagrada. Cuando el descanso se convierte en parte de la vida y no en un accidente ocasional, la salud comienza a fortalecerse desde el interior. La mente se aclara, el cuerpo se repara, el ánimo renace. Y con ello, surge una sensación natural de bienestar que no depende de estímulos, sino de equilibrio. Libro abierto capítulo 7. El movimiento es otro de los pilares fundamentales de la salud, y sin embargo,
es uno de los más malentendidos. Muchas personas creen que ejercitarse implica someter al cuerpo a rutinas dolorosas, forzadas o competitivas, como si la actividad física fuera una lucha más dentro de la vida cotidiana. Pero el movimiento natural no es castigo, ni sacrificio, ni una forma de pagar por los excesos de la alimentación, es la expresión misma de la vida en acción. Un cuerpo que no se mueve pierde su agilidad, su fuerza, su circulación y, finalmente, su capacidad de mantenerse sano. La ciencia de estar bien enseña que el cuerpo fue creado para moverse, no para estar inmóvil durante horas frente a una pantalla, un escritorio o un volante. Cada articulación fue hecha para la flexibilidad, cada músculo para la actividad, cada órgano depende del movimiento para recibir sangre y oxígeno. La enfermedad encuentra terreno fértil donde hay estancamiento, la salud florece donde hay circulación. Un cuerpo que permanece quieto demasiado tiempo empieza a marchitarse desde dentro, como una planta que no recibe agua. Pero no se trata de imponer un régimen atlético que el cuerpo rechace, se trata de devolverle el movimiento que la naturaleza le asignó desde el origen. Caminar, estirarse, respirar mientras se mueve, subir escaleras, trabajar con el cuerpo en lugar de evitarlo, usar las piernas, los brazos, el torso de manera consciente, todo ello activa el sistema linfático, fortalece el corazón, limpia la sangre y despeja la mente. El movimiento no solo alimenta al cuerpo, también libera emociones acumuladas. El ejercicio correcto no es el que genera dolor, sino el que genera vida. No todos los cuerpos necesitan las mismas rutinas, pero todos los cuerpos necesitan movimiento diario. Lo importante no es la intensidad, sino la constancia. Unos minutos de actividad consciente al día valen más que horas de ejercicio obligado una vez por semana. La salud no se basa en esfuerzos esporádicos, sino en hábitos naturales. También hay que entender que el movimiento tiene una profunda relación con el estado mental. Un cuerpo inmóvil durante demasiado tiempo afecta la claridad de pensamiento. La quietud forzada produce estancamiento interno. Por eso, las emociones negativas tienden a fijarse en cuerpos sedentarios, la energía no fluye, y lo que no fluye se acumula y pesa. Caminar, por ejemplo, es uno de los actos naturales que más aclara la mente humana. Cada paso redistribuye la energía, regula la respiración, reduce la tensión y da ritmo al pensamiento. El movimiento también es una forma de gratitud hacia el cuerpo. Mientras se pueda mover, se está vivo. Muchas personas solo descubren el valor del movimiento cuando lo pierden, cuando el dolor o la enfermedad les impide hacer lo que antes era sencillo. Pero el cuerpo no pierde movilidad por la edad, sino por la falta de uso. La rigidez es consecuencia del desuso tanto como de los años. El proceso de envejecimiento se acelera donde no hay movimiento. No se trata de huir del sedentarismo con violencia, sino de invitar al cuerpo a recuperar su naturaleza. Nadie nació para pasar la vida entero sobre una silla. La naturaleza humana es dinámica por diseño. Basta observar a un niño, el movimiento es su forma natural de estar en el mundo. No se ejercita para quemar calorías, sino porque su energía quiere expresarse. La salud verdadera es volver a esa espontaneidad, no perseguir ideales físicos impuestos externamente. Es importante destacar que moverse con placer es más beneficioso que moverse con obligación. Un paseo en silencio, una caminata al aire libre, un estiramiento consciente al despertar, un baile improvisado, una serie de respiraciones profundas acompañadas de movimientos suaves. Todo ello puede activar profundamente las funciones vitales sin necesidad de equipos ni métodos complicados. El movimiento también permite que el cuerpo elimine desechos que no puede expulsar solo con la alimentación o la respiración. El sistema linfático, encargado de limpiar toxinas, no tiene una bomba como el corazón, depende exclusivamente del movimiento muscular. Por eso, las personas que se mueven poco acumulan toxinas más rápido, aun si comen bien. El cuerpo necesita movimiento para limpiarse, no solo para fortalecerse. En esta ciencia de estar bien, el movimiento no es un fin, sino un medio para honrar la vida. Si el cuerpo puede moverse, debe moverse. Y si hoy no se mueve con facilidad, puede recuperarla con paciencia. El bienestar no se impone, se despierta. El pensamiento correcto crea la dirección. La alimentación correcta proporciona el material. La respiración correcta aporta energía. El descanso correcto restaura y equilibra. Y el movimiento correcto distribuye la vida por todo el organismo. Libro abierto capítulo 8. El cuerpo no es una máquina aislada, sino un sistema en constante interacción con la mente que lo habita. Ningún hábito físico puede sostenerse plenamente si la actitud mental que lo acompaña es contradictoria. Quien se mueve con fastidio, come con culpa, respira con ansiedad o descansa con preocupación,
no está realmente cultivando salud, sino conflicto interno. La armonía entre mente y cuerpo no es un concepto espiritual abstracto, es una realidad fisiológica. Todo pensamiento afecta al cuerpo. La ciencia moderna lo ha demostrado, pero esta verdad es mucho más antigua que cualquier laboratorio. La tristeza reduce la fuerza muscular, la preocupación altera la digestión, el miedo acelera o bloquea la respiración, la ira envenena la sangre, la culpa contrae los tejidos y la ansiedad debilita el sistema inmunológico. La mente, sea consciente o no, está moldeando al cuerpo en todo momento. Por eso, cada acción relacionada con la salud debe comenzar desde el pensamiento correcto. Pero aquí es donde surge una paradoja. Muchas personas intentan pensar salud mientras sienten enfermedad. Intentan generar pensamientos positivos desde un cuerpo agotado, o intentar creer en la salud mientras viven en contradicción física. La clave está en la alineación progresiva. No se trata de fingir que todo está bien, sino de usar la mente como guía para educar al cuerpo, del mismo modo que un buen maestro educa al alumno sin gritos, sin castigo, sin humillación, sino con constancia, dirección y confianza. El pensamiento correcto no es solo una actitud optimista, es una disciplina mental anclada en la realidad de la vida. Implica dejar de pensar en uno mismo como un ser débil, dañado o limitado, y empezar a verse como una expresión viva de la inteligencia natural del universo. El cuerpo ha sido diseñado para la salud. Lo anormal es la enfermedad, lo normal es la vitalidad. Cada célula fue creada para funcionar correctamente. Cuando no lo hace, no es porque haya fallado, sino porque algo en su entorno, mental o físico, la está desviando de su orden natural. La mente, entonces, actúa como un arquitecto. Lo que piensa, el cuerpo intenta construir. Por eso, pensar en la salud es más poderoso que pensar en la enfermedad, incluso aunque la enfermedad sea lo que el cuerpo esté manifestando hoy. La mente tiene la capacidad de dirigir, no de negar. Negar el dolor no lo sana, pero afirmarse en la salud crea el terreno para que el cuerpo pueda reconstruirse sin interferencia emocional. El pensamiento correcto va acompañado de una visión interna firme, no un deseo incierto. No se piensa ojalá puede estar bien, sino estoy entrando en bienestar total. No se dice mi cuerpo está mal, sino mi cuerpo está recuperándose en este momento. Cada pensamiento es una orden, y el cuerpo la recibe como estímulo químico, eléctrico y energético. Por eso, quien repite constantemente que está cansado, enfermo, viejo o limitado, no está describiendo su realidad, la está programando. La salud empieza cuando se deja de pensar en términos de enfermedad. La persona verdaderamente sana no está analizando si está sana, simplemente vive. La obsesión con los síntomas crea más síntomas. La atención es un alimento mental, lo que alimentas crece. Un pensamiento negativo tiene más poder si se repite que una condición real si se deja de sostener mentalmente. Así como el cuerpo puede enfermar por un pensamiento sostenido de miedo, también puede sanar con un pensamiento sostenido de confianza. Y aquí entra otro punto esencial, la salud es expansiva. Quien se siente bien transmite bienestar. La vitalidad es contagiosa. La alegría fortalece incluso cuando no es propia. Por el contrario, quien busca sanar mientras vive rodeado de críticas, noticias tóxicas, conversaciones negativas, ambientes de queja o personas que alimentan la idea de que enfermar es inevitable, está bloqueando su propio avance. La mente necesita alimento tanto como el cuerpo, alimento de ideas, de imágenes, de palabras, de emociones que asienten en lugar de destruir. Por ello, cultivar el pensamiento correcto no es solo pensar en lo que se quiere, sino apartarse de lo que debilita. No puede florecer una semilla en tierra contaminada. La salud mental verdadera elimina hábitos de autosabotaje, preocuparse antes de tiempo, anticipar catástrofes, compararse con otros, revivir errores del pasado o vivir temiendo al futuro. Todo pensamiento que no sirve para vivir es desperdicio energético. Y ahora, hemos llegado a este punto clave del audiolibro donde quiero hacerte una invitación. Campana llamada a la acción intermedia. Piensa en esto, si tuvieras que elegir un solo principio de todo lo aprendido hasta ahora, alimentación correcta, respiración consciente, descanso restaurador, movimiento natural o pensamiento orientado a la salud, y aplicarlo con consistencia en tu vida desde hoy, ¿cuál sería? Burbuja de Diálogo comenta cómo aplicarías ese principio en tu día a día y por qué lo elegiste. Tu reflexión puede inspirar a otros a comenzar también su transformación. Libro abierto capítulo 9. Cada organismo posee una inteligencia interior que constantemente busca el equilibrio, la reparación y la renovación. No hay célula que no aspire a la vida plena. Incluso en medio de la enfermedad, el cuerpo no está tratando de fallar, está intentando sanar.
Cada síntoma es un esfuerzo, no un colapso. Cada dolor es un mensaje, no un castigo. Y comprender esto cambia por completo la manera en que se experimenta el bienestar. La mayoría de las personas vive en guerra con su propio cuerpo. Lo critican, lo exigen, lo culpan, lo comparan, lo sobrecargan o lo ignoran. Pero un cuerpo que vive bajo estrés emocional no puede estar bien, así como una planta no florece si el jardinero la riega con veneno. La salud verdadera nace cuando se establece una alianza con el cuerpo, cuando se deja de tratarlo como esclavo y se empieza a tratarlo como compañero. Esta relación comienza por el modo en que nos dirigimos a él. Las palabras internas no son metáforas, son instrucciones biológicas. Hablarle al cuerpo con desprecio es debilitarlo. Agradecerle, es cuidarlo, reconocerlo, es fortalecerlo. El cuerpo responde al trato que recibe, tanto físico como emocional. Cuando una persona deja de juzgar su cuerpo y empieza a colaborar con él, ocurre algo profundo. El cuerpo afloja sus tensiones internas y se abre al bienestar. Todo sistema vivo se adapta al entorno. La salud no depende de factores externos absolutos, sino de la capacidad del organismo para responder a lo que ocurre. Dos personas pueden estar expuestas a la misma situación, y una enfermar mientras la otra permanece bien. La diferencia no está fuera, está dentro. La resistencia real no es luchar contra el ambiente, sino construir una vitalidad que lo trascienda. Esa resistencia se desarrolla cuando el cuerpo recibe tres cosas: buen material físico, buena energía vital y buena dirección mental. El material físico proviene de los alimentos. La energía vital viene de la respiración, el descanso y el movimiento. La dirección mental proviene de los pensamientos y actitudes. Si uno de los tres falla, la estructura entera se debilita. Si los tres están en armonía, la salud se convierte en una fuerza natural, estable y difícil de romper. Hay quienes solo trabajan en uno de esos aspectos, comen bien, pero viven agotados, respiran con calma, pero alimentan pensamientos negativos, piensan en positivo, pero intoxican el cuerpo con alimentos que no necesita. No es suficiente dominar un área y descuidar las demás. La salud es una ecuación completa. No se trata de perfección, sino de coherencia. El cuerpo siempre está intentando volver al orden. Incluso durante la enfermedad, está reparando, neutralizando toxinas, reconstruyendo tejidos, reorganizando prioridades internas. Por eso, muchos síntomas son señales de recuperación, no de deterioro. La fiebre, por ejemplo, no es una agresión del cuerpo contra sí mismo, sino un intento de destruir agentes nocivos. La fatiga no es fracaso, es un pedido urgente de conservación energética. El cuerpo nunca se equivoca al reaccionar, solo actúa con los recursos disponibles. Cuando alguien se impacienta con su proceso de recuperación, añade tensión al esfuerzo biológico. La impaciencia es enemiga del bienestar. La sanación nunca es instantánea, es un movimiento gradual que sigue leyes naturales, no deseos humanos. Quien exige resultados rápidos, termina interfiriendo. Quien coopera con el ritmo interno, recibe resultados profundos y duraderos. Por eso, el primer paso para estar bien es confiar en el cuerpo. No con fe ciega, sino con una certeza basada en la observación. La naturaleza siempre empuja hacia la vida. El cuerpo es parte de esa naturaleza. Nadie necesita programarlo para sanar, solo necesita dejar de bloquear sus mecanismos. Imagina un jardín. Si el terreno es fértil, la semilla sana, el clima adecuado y el jardinero paciente, la planta crece sin esfuerzo. Pero si el jardinero interrumpe constantemente, arranca la planta para ver si crece, la riega en exceso, la pisa o la juzga, la planta sufre. El cuerpo es ese jardín. No necesita manipulaciones extremas, necesita condiciones apropiadas. La verdadera ciencia de estar bien no consiste en corregir la enfermedad, sino en cultivar la salud hasta que la enfermedad no encuentre lugar donde afirmarse. Porque la enfermedad no es un enemigo externo que viene a atacarnos, es una consecuencia interna de un desequilibrio sostenido. Cuando el equilibrio se restablece, la enfermedad se disuelve sin resistencia. La vida tiene una sola dirección: crecer, expandirse, expresarse. Cuando el cuerpo está alineado con esa dirección, vivir bien no requiere esfuerzo, ocurre como consecuencia natural. La salud no se persigue, se genera. Libro abierto capítulo 10. La relación entre salud y propósito es más profunda de lo que muchos imaginan. Un cuerpo puede alimentarse bien, moverse adecuadamente, respirar correctamente y descansar con regularidad, pero si la vida que alberga carece de sentido, la energía vital se debilita. No basta con mantener funciones biológicas en equilibrio,
El ser humano necesita una razón para despertarse cada día, una dirección hacia la cual orientar su existencia. La salud no es solo fisiología, es significado en acción. Un organismo que vive sin propósito entra en un estado silencioso de desgaste. No hay motivación para conservar energía, para despertar entusiasmo, para sostener vitalidad. La fuerza de vida se reduce, no por deficiencia física, sino por desorientación interna. El aburrimiento prolongado, la falta de metas, el hábito de vivir en automático, la sensación de inutilidad. Todo ello afecta la salud tanto como una mala alimentación o un mal descanso. La energía mental es un combustible que sostiene al cuerpo, y cuando ese combustible se agota, el organismo comienza a apagarse. El propósito no necesariamente implica grandes misiones ni hazañas extraordinarias. A veces, basta con tener una contribución clara, una mejora constante, una dirección que permita al ser humano sentir que su existencia impacta, crea, construye o transforma algo, aunque sea pequeño. La vida se fortalece cuando sabe hacia dónde va. Quien vive solo para evitar el dolor, termina generando más dolor. Quien vive solo para sobrevivir, termina sobreviviendo sin realmente vivir. Pero quien vive para crear, para aprender, para crecer, para servir, para amar, para expresar, accede a una fuente de energía casi inagotable. El entusiasmo no proviene del descanso, sino del sentido. El descanso solo restaura al cuerpo, el sentido despierta al alma. La enfermedad a menudo surge cuando la persona deja de usar su vida como un don y comienza a verla como una carga. La pesadez emocional, la falta de intención diaria, el abandono de los propios sueños, son venenos silenciosos. Un cuerpo puede resistir toxinas externas, pero difícilmente resiste una vida interna sin dirección. La salud se vuelve más estable cuando la persona deja de preguntarse ¿qué me falta? Y empieza a preguntarse ¿qué puedo aportar? El ego acumula y se debilita. El propósito entrega y se fortalece. El flujo de energía solo permanece donde hay intercambio. Por eso, quienes viven únicamente para sí mismos terminan encerrados en su propia mente, y la mente estancada provoca un cuerpo estancado. También es importante comprender que el propósito no es algo que se encuentra de una vez y para siempre, sino algo que se revela a través del movimiento, de la acción, del contacto con la vida misma. Muchas personas se paralizan buscando primero la respuesta correcta, cuando en realidad la dirección aparece cuando se avanza, no cuando se espera. La claridad llega caminando, no pensando. El propósito no necesita ser perfecto, necesita ser verdadero en el momento en que se vive. Cambiar de propósito no es traición, sino evolución. Lo que era motor a los 20 quizá ya no lo sea a los 40, y está bien. Lo importante no es el contenido del propósito, sino su existencia. Sin propósito hay vacío, con propósito hay expansión. Cuando una persona encuentra una razón para vivir más allá de sí misma, su biología cambia. El sistema inmunológico se fortalece, la respiración se profundiza, el movimiento se vuelve más espontáneo, el descanso más reparador. El cuerpo responde al entusiasmo como si fuera medicina. La energía vital aumenta cuando se siente que la vida importa. Muchas personas buscan la salud para poder vivir mejor, cuando en realidad deben encontrar una razón para vivir mejor para poder tener salud. La salud sigue al propósito como la luz sigue al amanecer. No puede precederlo. Intentar curar el cuerpo sin despertar el sentido de vivir es como intentar salvar una planta sin darle luz. Y aquí aparece una verdad esencial. Nadie puede perder el propósito, pero sí puede olvidar que lo tiene. La vida siempre empuja al ser humano a la expresión, a la creatividad, a la conexión, al crecimiento. El dolor interno que sentimos cuando no vivimos plenamente no es un defecto psicológico, es un recordatorio. Es la vida pidiendo ser vivida. Cuando una persona reconoce esto y empieza a actuar desde un propósito, aunque sea pequeño, sencillo o imperfecto, algo se enciende. Esa chispa es salud. Esa chispa es energía vital. Esa chispa es vida verdadera. Libro abierto capítulo 11. El ser humano vive rodeado de estímulos, influencias y presiones externas que moldean su comportamiento sin que muchas veces sea consciente de ello. La sociedad moderna ha normalizado un ritmo de vida acelerado, competitivo, fragmentado y lleno de distracciones que impiden escuchar las necesidades reales del cuerpo y de la mente. Vivir bien requiere retirar esas capas artificiales y regresar, de manera deliberada, a lo esencial. Uno de los mayores obstáculos para la salud hoy no es la falta de conocimiento, sino el exceso de ruido. El cuerpo sabe lo que necesita. La mente sabe lo que la calma. El alma sabe lo que la nutre.
Pero la mayoría de las personas ya no escucha su propio interior porque su atención está secuestrada. La salud no se pierde por ignorancia, sino por desconexión. La desconexión ocurre cuando se vive hacia afuera, esperando aprobación, siguiendo tendencias, temiendo la opinión ajena, o intentando alcanzar estándares impuestos desde una idea externa de éxito, belleza o valor. En ese estado, el cuerpo deja de ser una referencia interna y se convierte en un objeto que se juzga, manipula o maltrata, en lugar de un aliado al que se acompaña. Todo aquello que obliga al ser humano a vivir fuera de sí mismo lo debilita. La comparación constante roba energía vital. La prisa excesiva rompe el equilibrio biológico. La multitarea fragmenta la mente. La adicción a la productividad agota los sistemas nervioso y hormonal. La búsqueda desesperada de validación genera ansiedad crónica. Y el cuerpo, que necesita estabilidad, ritmo interno y reposo emocional, empieza a fallar ante la sobrecarga. La salud comienza recuperando la soberanía interna. Esto significa recordar que ninguna influencia externa tiene autoridad sobre el bienestar personal. La persona puede estar rodeada de caos, pero elegir calma, rodeada de ruido, pero elegir claridad, rodeada de hábitos nocivos, pero elegir conciencia. No importa lo que sucede afuera, lo decisivo es la respuesta interior. Esa soberanía interior se fortalece con hábitos simples pero poderosos: detenerse, respirar, observarse, sentir el cuerpo sin juzgarlo, permitir silencio, elegir conscientemente lo que se consume, no solo en la comida, sino en la información, en la música, en las conversaciones, en las imágenes, en las emociones que se permiten entrar. La salud no solo se construye con lo que se ingiere, sino con lo que se permite habitar dentro del espacio mental. Muchos buscan la cura rápida, la respuesta inmediata, la técnica milagrosa. Pero nada de eso sirve sin conciencia. La persona puede comer el mejor alimento y convertirlo en veneno si lo ingiere con miedo, ansiedad o rechazo de sí misma. Puede practicar ejercicio y dañar su vitalidad si lo hace desde la culpa. Puede descansar y seguir agotada si duerme con resentimiento o preocupación. Lo que convierte una acción en medicina o en carga no es la acción, sino el estado interior con el que se realiza. Por eso, uno de los actos más curativos que existen es detener la autoexigencia constante. La autosanación no ocurre en la tensión, sino en la entrega. El cuerpo no se recupera cuando se le somete, sino cuando se le acompaña. El descanso profundo no llega cuando se lucha por dormir, sino cuando se abandona el esfuerzo mental. La claridad no aparece cuando se intenta forzar respuestas, sino cuando se permite que la mente se aquiete. El cuerpo es un sistema diseñado para autorregularse, pero solo puede hacerlo cuando se le retira la interferencia. La interferencia no siempre es física, muchas veces es emocional o mental. La culpa, la vergüenza, la autocrítica y el odio hacia el propio cuerpo son toxinas más fuertes que cualquier alimento procesado. Por el contrario, el amor, la gratitud y la aceptación tienen efectos regeneradores más profundos que muchos tratamientos médicos. La salud no es un premio por buen comportamiento ni un privilegio de unos pocos, es el estado natural cuando el ser humano vive en coherencia con su diseño. Pero vivir en coherencia implica elegir. Elegir lo que nutre en lugar de lo que anestesia. Elegir lo que fortalece en lugar de lo que distrae. Elegir escuchar lo interno más que obedecer lo externo. Quien recupera esa autoridad sobre sí mismo deja de buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro. Y cuando eso ocurre, la salud deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia. Libro abierto capítulo 12. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado de plenitud que abarca todo el ser, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Sin embargo, muchas personas solo prestan atención a su bienestar cuando algo se rompe, cuando aparece el dolor, cuando el desequilibrio ya se ha manifestado. La verdadera ciencia de estar bien no empieza en la cura, sino en la prevención, y no como una estrategia defensiva, sino como una forma natural de vivir. El cuerpo humano posee una capacidad de regeneración extraordinaria. Cada día, miles de células mueren y miles nuevas nacen. El cuerpo renueva sangre, huesos, tejidos, piel, memoria inmunológica, y todo ello ocurre sin que la persona tenga que intervenir. El cuerpo está diseñado para sobrevivir, repararse y continuar. La vida no necesita permiso para seguir su curso, solo necesita que no se le obstaculice. Pero cuando el ser humano vive de forma contraria a las leyes naturales, el cuerpo se ve obligado a gastar más energía en sobrevivir que en sostener bienestar. La mayoría de las enfermedades no aparecen de un día para otro. Se gestan lentamente, como una tensión silenciosa que se acumula a lo largo del tiempo. Un pensamiento recurrente, un resentimiento nunca liberado,
una mala respiración constante, una alimentación excesiva o deficiente, un descanso irregular, una vida sin movimiento, nada de eso enferma al instante, pero todo ello crea un terreno donde la enfermedad encuentra espacio para establecerse. La prevención auténtica ocurre cuando la persona vive de manera tal que la enfermedad no encuentra espacio donde arraigarse. No se trata de temer a la enfermedad, sino de fortalecer la vida. La salud no se logra huyendo de lo que enferma, sino acercándose cada vez más a lo que nutre. Cuando el cuerpo está lleno de vitalidad, no necesita defenderse, simplemente permanece en su estado original. Aquí aparece una herramienta esencial, la observación consciente del propio estado interior. El cuerpo siempre avisa antes de colapsar. La fatiga sostenida, la falta de claridad mental, la irritabilidad constante, la digestión pesada, la respiración corta, el sueño que no repara, el dolor que va y viene, la falta de motivación, la piel que pierde brillo, todo eso no es normalidad, sino advertencia. El cuerpo habla en susurros, cuando no se le escucha, grita. Pero muchas personas viven ignorando esas señales porque las han normalizado. Creen que es normal estar siempre cansado, siempre tenso, siempre con hambre, siempre distraído, siempre corriendo. La enfermedad se vuelve invisible cuando se convierte en costumbre. Y el primer paso para sanar es reconocer lo que nunca debió ser aceptado como parte de la vida. La prevención también implica abandonar la idea de que la salud es algo que se logra y después se mantiene. La salud no es un objeto estático, es un proceso vivo. No basta con comer bien un mes o hacer ejercicio una temporada. Así como el cuerpo respira todos los días, la salud necesita ser cultivada todos los días. Lo que se abandona, se debilita. Lo que se practica, se fortalece. Pero este mantenimiento no debe vivirse como obligación, sino como respeto. El cuerpo no necesita sacrificios extremos, sino atención constante. No necesita perfección, sino regularidad. No necesita castigos, sino equilibrio. La salud verdadera es amable, no violenta. No pide dietas rígidas ni rutinas opresivas, pide coherencia. El bienestar no es un lujo para quienes tienen tiempo, dinero o circunstancias ideales. Es una decisión diaria que se expresa en pequeñas elecciones. Elegir respirar hondo en lugar de contener el aire, elegir descansar antes de colapsar, elegir moverse antes de atrofiarse, elegir agradecer antes de quejarse. Lo pequeño se acumula. El cuerpo vive de detalles. Cuando alguien decide vivir desde la prevención, cambia su relación con el tiempo. En lugar de buscar resultados inmediatos, cultiva procesos. En lugar de reaccionar tarde, actúa temprano. En lugar de esperar el síntoma, fortalece el terreno. Esta forma de vivir no solo crea salud en el presente, sino en el futuro. Porque la salud no es solo algo que se tiene, es algo que se hereda, que se extiende, que se transmite. Cada persona que vive en equilibrio se convierte en referencia para quienes le rodean. Quien se cuida, enseña a otros a cuidarse. Quien vive en vitalidad, despierta vitalidad en su entorno. La salud es expansiva, del mismo modo que la enfermedad puede serlo. Y por eso, estar bien nunca es un acto egoísta, es una contribución silenciosa al mundo. La prevención no es miedo. Es sabiduría. Es respeto por el milagro que ocurre a cada segundo dentro del cuerpo sin que lo pensemos. Es un pacto con la vida, no con la enfermedad. Y quien lo comprende, deja de preguntarse cómo sano, y empieza a preguntarse cómo sigo viviendo bien para no tener que sanar. Esa es la verdadera ciencia de estar bien. Libro abierto capítulo 13. A lo largo de la historia, muchos han creído que la salud depende de la suerte, de la herencia genética o de factores misteriosos fuera del control humano. Pero la ciencia de estar bien revela una verdad liberadora. La salud no es un privilegio reservado a unos cuantos, sino una consecuencia natural de vivir en armonía con las leyes fundamentales del cuerpo y de la mente. El ser humano no nace destinado a la enfermedad, sino diseñado para la vida. Esta idea, profundamente transformadora, cambia la manera de interpretar el bienestar. No se trata de esperar a que algo externo nos otorgue salud, ni de depender exclusivamente de tratamientos médicos, ni de culpar al destino o a la biología. Se trata de asumir la capacidad personal de crear las condiciones internas para que la salud ocurra. La vida siempre responde a la dirección que se le da. Si la mente piensa deterioro, el cuerpo obedece. Si la mente piensa crecimiento, el cuerpo se ajusta. La biología sigue a la conciencia. Esto no significa negar la existencia de enfermedades reales, sino comprender que muchas de ellas no son castigos inevitables, sino manifestaciones de procesos internos que pueden transformarse.
La enfermedad puede ser vista como un maestro, no como un enemigo, revela desequilibrios, invita a detenerse, obliga a escuchar, muestra los límites que han sido ignorados. La enfermedad aparece cuando la vida reclama un rediseño profundo. Pero la salud exige algo más que hábitos, exige una nueva identidad. No basta con actuar como una persona saludable, hay que ser una persona que se sabe creadora de salud. La diferencia es sutil pero enorme. Cuando alguien actúa solo por imitación, comiendo lo que otros comen, respirando como otros respiran, copiando rutinas o frases motivadoras, su cambio es frágil. Pero cuando alguien se reconoce como ser vital, como organismo en expansión, como expresión activa de la vida, su cambio es irreversible. La identidad define el destino. Quien se ve como una persona que siempre se enferma, seguirá enfermando. Quien dice así soy yo, débil, cansado, frágil, está afirmando un programa mental que el cuerpo ejecutará al detalle. Por el contrario, quien declara con firmeza mi cuerpo está hecho para estar bien, cada día recupero más fuerza, la vida me sostiene, está generando una estructura interna que reorganiza su realidad física. La salud se construye desde el pensamiento antes que desde la acción. Y aunque esta verdad parezca simple, tiene un poder radical. Todo pensamiento sostenido reconfigura el sistema nervioso, la química sanguínea, el funcionamiento hormonal y la vitalidad celular. Es imposible pensar salud y mantenerse enfermo durante mucho tiempo. Así como es imposible pensar enfermedad y permanecer sano por largo plazo. La mente crea el terreno. Pero esto no se logra con afirmaciones superficiales, repetidas sin convicción. La mente no se transforma con palabras que no siente, sino con ideas que comprende y elige. El pensamiento correcto no es un eslogan, sino una certeza interior. Yo estoy destinado al bienestar porque estoy vivo, y la vida solo sabe crecer. El ser humano no puede tener salud duradera mientras se alimente de pensamientos de miedo, culpa o resignación. La biología obedece a la visión más dominante dentro de la mente. Por eso, todo proceso de sanación profunda requiere que la persona deje de identificarse con su enfermedad. No se dice mi enfermedad, sino una condición que estoy dejando atrás. No se dice soy hipertenso, sino mi cuerpo está regulándose. No se dice tengo mala salud, sino estoy recuperando mi salud. Cambiar el lenguaje es cambiar el sistema nervioso. El cuerpo escucha la forma en que hablamos de él. Cada palabra es una orden, cada creencia es un plano, cada emoción es una señal química. Somos los constructores internos de nuestro estado físico, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Este poder creativo no es fantasía ni ilusión, es ley. Del mismo modo que la gravedad actúa aunque no creamos en ella, la relación entre pensamiento y biología actúa aunque la ignoremos. La salud es la forma en que la vida se expresa cuando no está bloqueada por interferencias mentales, emocionales o físicas. Cuando se retira el obstáculo, la salud aparece sola. Así, la clave no es sanar el cuerpo, sino eliminar lo que impide su capacidad natural de sanar. Y ese proceso empieza por asumir una verdad esencial. Todo lo que necesito para estar bien ya está dentro de mí. Solo debo permitir que actúe. La enfermedad surge cuando el ser humano vive separado de sí mismo. La salud surge cuando recupera esa unión. El cuerpo no es un enemigo ni un error ni un obstáculo, es el puente entre la vida y la experiencia. Y cuando se comprende esto, el bienestar deja de ser un sueño, y se convierte en una consecuencia inevitable de vivir correctamente. Libro abierto capítulo 14. Todo lo que forma parte de la vida humana está sujeto a una ley fundamental. Lo que se usa, se fortalece, lo que no se usa, se debilita. Esta ley opera en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en la voluntad, en la creatividad, en la salud. Nada permanece estático. O cresce o se atrofia. Y comprender esto permite ver el bienestar como un proceso dinámico, no como un estado fijo que puede mantenerse sin participación consciente. El cuerpo, por ejemplo, no se debilita por la edad, sino por la inactividad. La mente no pierde claridad por los años, sino por la falta de uso. El ánimo no se opaca por azar, sino por falta de estímulos internos positivos. La fuerza vital no se extingue por el paso del tiempo, sino por la desconexión progresiva con la energía que la sustenta. La vida pide ser vivida activamente. Donde hay pasividad sostenida, aparece el deterioro. Pero esta ley no es una condena, es una oportunidad. Si todo puede debilitarse, también todo puede fortalecerse. Si un hábito creó un deterioro, un hábito diferente puede crear recuperación. Si la mente puede enfermar al cuerpo, también puede sanarlo. Si la conciencia puede construir tensión, también puede construir libertad.
No existe destino fijo, existe dirección sostenida. Lo que muchas personas llaman enfermedad crónica, en realidad es a menudo un patrón crónico. Y los patrones pueden romperse. La costumbre de comer sin conciencia puede transformarse. La costumbre de respirar superficialmente puede reeducarse. La costumbre de moverse poco puede revertirse. La costumbre de dormir mal puede corregirse. La costumbre de pensar en escasez, miedo o fragilidad puede sustituirse por pensamientos de fuerza, crecimiento y gratitud. Nada está sellado mientras la vida esté presente. Esta capacidad de redirigir la propia existencia es lo que convierte al ser humano en creador, no en víctima. No importa cuánto tiempo haya vivido alguien en desequilibrio, el cuerpo siempre está listo para reconstruirse en cuanto recibe nuevas condiciones. No importa cuánto tiempo una persona haya vivido en tensión mental, el cerebro siempre puede generar nuevos caminos neuronales. La regeneración es una función natural, no un milagro excepcional. Pero hay algo esencial. Nada cambia profundamente hasta que la persona decide asumir responsabilidad completa sobre su estado actual. No responsabilidad como culpa, sino como poder. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. La culpa mira hacia el pasado y pregunta ¿por qué me pasó esto? La responsabilidad mira hacia el presente y dice ¿qué puedo hacer ahora? El sufrimiento prolongado aparece cuando una persona espera que algo externo le solucione la vida, una terapia, una pastilla, una persona, un evento milagroso. Pero el bienestar real no llega como regalo, llega como consecuencia. La vida responde al movimiento interno de cada ser. Quien cambia su forma de pensar, su forma de respirar, su forma de sentir, su forma de vivir, cambia también su biología. Y parte de esa transformación requiere algo que muchos evitan, soltar aquello que ya no sirve. La salud no solo se construye añadiendo cosas nuevas, mejores alimentos, mejores rutinas, mejores pensamientos, sino eliminando lo que interfiere. Soltar emociones retenidas, soltar creencias viejas, soltar odios antiguos, soltar identidad de víctima, soltar hábitos aprendidos por imitación, soltar la idea de que el bienestar depende de condiciones externas. Soltar es tan importante como nutrir. No puede entrar lo nuevo donde lo viejo ocupa espacio. El cuerpo no puede renovarse si está lleno de toxinas. La mente no puede pensar con claridad si está llena de ruido. El descanso no puede restaurar si está invadido de preocupación. La vida no puede avanzar si uno sigue aferrado a lo que ya terminó. La salud no se logra acumulando, sino equilibrando. También es importante recordar que el cuerpo no es independiente de la vida que se vive, sino reflejo de ella. No es posible tener un cuerpo en bienestar si la mente vive en conflicto constante. No es posible tener órganos en orden si las emociones están en guerra. No es posible tener energía estable si la voluntad está apagada. La salud es la alineación entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se cree y lo que se hace. En esta ciencia de estar bien, no hay separación entre lo físico y lo interno, son la misma cosa expresada en distintos niveles. El cuerpo es la pantalla, la mente es el proyector. Lo que aparece en el cuerpo no siempre es el problema, sino la expresión visible de algo más profundo. Quien solo lucha contra los síntomas, combate sombras. Quien transforma la causa, apaga la fuente del dolor. Y cuando esto se comprende, aparece libertad. Ya no se vive con miedo al deterioro, sino con confianza en el proceso. Ya no se busca cura externa, porque se cultiva cura interna. Ya no se espera a que la vida brinde bienestar, porque se participa activamente en su creación. La ley es simple, lo que se nutre crece. Lo que se practica se fortalece. Lo que se sostiene se vuelve realidad. Así como nadie se enferma en un solo día, nadie se vuelve plenamente sano en uno solo, pero cada acto en la dirección correcta suma. La vida responde incluso al esfuerzo más pequeño cuando es auténtico. No importa dónde esté la persona hoy. Lo único que importa es hacia dónde apunta ahora. Libro abierto capítulo 15. La plenitud física, mental y emocional no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una consecuencia natural de vivir de acuerdo con las leyes de la vida. Esta ciencia de estar bien no propone fórmulas secretas, rituales complicados ni teorías esotéricas, propone una manera correcta de usar la mente, el cuerpo y la energía interna. Y todo ser humano, sin excepción, tiene acceso a ese poder. El bienestar no es algo que se persigue con desesperación, sino algo que se activa desde dentro. No es un estado que llega cuando todo afuera es perfecto, sino una realidad que se construye incluso en medio del caos, porque no depende de las circunstancias, sino de la dirección de la conciencia. No importa si la persona ha vivido años enferma,
cansada o desanimada. Mientras haya vida, siempre hay posibilidad de renovación. La salud no es algo que se obtiene cuando desaparece la enfermedad, sino cuando se restaura el orden interno. Es posible tener ausencia de síntomas y aún así no estar verdaderamente sano. La salud profunda va más allá del cuerpo, es sentirse alineado, claro, útil, conectado, expansivo. Es vivir sin miedo al futuro, sin apego al pasado, sin conflicto interno. Es tener un propósito, una dirección y una confianza esencial en la vida. Y para llegar allí, se requiere un compromiso, usar la mente para construir y no para destruir. La mayoría de las personas sufre porque desconoce que su pensamiento actúa constantemente como un molde. Creen que solo están imaginando cosas, solo están preocupándose, solo están describiendo la realidad, pero en verdad están programando su sistema biológico. La mente nunca es pasiva, siempre está creando. Por eso, la primera medicina no está en las manos del médico, sino en la mente del individuo. La forma en que se interpreta la vida puede sanar o enfermar. Un pensamiento de alegría libera sustancias que regeneran el cuerpo. Un pensamiento de miedo libera sustancias que lo debilitan. Un pensamiento de gratitud fortalece el sistema inmunológico. Un pensamiento de culpa lo inhibe. La biología responde al estado interior con precisión absoluta. Pero la salud no se alcanza solo con pensamiento correcto. También requiere movimiento correcto, descanso correcto, relación correcta con el entorno, nutrición correcta, respiración correcta. La mente es el principio, pero no es el único territorio. El cuerpo es un aliado, y necesita ser tratado como tal, con respeto, con escucha, con acción consciente. La salud no es teoría, es práctica diaria. Si alguien quiere transformar su bienestar, no debe preguntarse qué tengo que obtener, sino qué tengo que dejar de hacer que me perjudica. Porque el cuerpo ya sabe sanar. Lo hace todo el tiempo. Cierra heridas, regenera tejidos, expulsa toxinas, ajusta temperaturas, combate invasores, equilibra órganos. No necesita aprender a sanar, necesita que dejemos de interferir. Y esa interferencia casi siempre viene de 3 fuentes: tensión emocional, hábitos inconscientes y creencias limitantes. Si la persona alivia esas 3 cargas, la energía vital fluye otra vez. La salud no es algo que se crea, es algo que se libera. Nada en la vida está más lleno de inteligencia que el propio organismo. Ninguna máquina, ningún laboratorio, ninguna tecnología iguala su capacidad de autorreparación. El sufrimiento surge cuando la mente se desconecta de esa inteligencia, cuando vive más en el miedo que en la confianza, más en el juicio que en la comprensión, más en la prisa que en la presencia. Cuando alguien aprende a vivir correctamente, a pensar, respirar, moverse, sentir y actuar en sintonía con la vida, la enfermedad pierde poder y la salud se vuelve inevitable. El bienestar deja de ser objetivo y se vuelve consecuencia. Esta es la gran verdad final: la vida siempre quiere que estés bien. No está en tu contra. No es enemiga. No te castiga. No te prueba para ver si eres fuerte. Solo te empuja constantemente hacia tu mejor expresión. Y si alguna vez sientes que te ha quitado algo, en realidad solo está haciendo espacio para lo que te corresponde. El ser humano que comprende esto ya no vive esperando salud, vive ejerciéndola. Ya no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está tratando de enseñarme? Ya no huye de la enfermedad, sino que crece por encima de ella. Ya no se define por sus limitaciones, sino por su capacidad de transformarlas. Y cuando alcanza esta claridad, la salud deja de ser un destino para convertirse en un camino. Campana despedida y promoción final. Si lo que acabas de escuchar te inspiró a vivir con más conciencia, a cuidar tu mente y tu cuerpo desde un nuevo nivel, entonces este es solo el comienzo. En mi canal comparto audiolibros que transforman vidas, obras sobre finanzas, negocios, psicología, superación personal, productividad, liderazgo, hábitos, bienestar emocional, mindfulness y mucho más. Si quieres seguir creciendo, pensar mejor, vivir mejor y despertar tu máximo potencial, te invito a suscribirte y explorar los demás videos. Tu mente es tu herramienta más poderosa. Úsala bien, y tu vida entera se transformará.